Rafa Mendoza. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Musicalizados. Un saludo, Julio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por formar parte del programa. Os voy a presentar a Rafa Mendoza para aquellos que no le conocéis. Muchos de los que estáis viendo también sabéis quién es, por supuesto. Rafa Mendoza es DJ, para empezar, ¿eh? Eso que quede claro, que vaya por delante, ¿no? Pero también es abogado. Entonces, él conoce las leyes, conoce, por supuesto, y se ha preocupado para saber en qué situación y en qué posición debe y tiene que estar un disjockey, y es la persona idónea para explicarlo. Aparte, también forma parte del equipo y trabaja en el equipo de IDIP como abogado, uno de los abogados de IDIP, de la Asociación Española de Disjockeys y Productores. Espero haberte presentado bien, Rafa. Me acabas de sacar los colores, ¿eh? Vale, vale, vale. Entonces, Muchas gracias, muchas vamos a gracias. empezar para que te conozcan un poquito. ¿Cuándo empezaste tú en esto del mundo del DJ? Pues mira, yo empecé con unos Lenco 75. ¿Con eso te puedes hacer una idea? Sí, un poco, un poco, un poco. quiero decir, quiero decir, hace muchos años que llevo de profesional y sobre este tema en particular, dediqué toda mi vida a trabajarla en Barcelona, que ha sido, he sido el paradigma del disjockey residente. Es decir, yo he trabajado en muchísimas salas de la ciudad condal y bueno, hace unos 5 años tuve una aventura que fue, digamos, lo que me acabó de abrir los ojos en relación a lo que yo pienso sobre la regulación del DJ. Uh -huh, Trabajé en Emiratos, en Dubái, uh -huh. concretamente, que es un país pues que, bueno, no es una democracia precisamente, sino Claro. que es un país que tiene un sistema que no es democrático. Entonces, claro, curiosamente en este tipo de país con restricciones a nivel políticas, me encontré que yo como disjockey todos los contratos que firmaba los firmaba como artista. Es Wow. decir, yo era un artista escénico, una persona que era artista per se, solo por el hecho de poner música. No tenía que acreditar ninguna otra cualidad. Uh Y es -huh. decir, entre los mismos disjockeys existe el respeto de que cualquier persona que se sube a un escenario o se pone en una cabina, esa persona pues podía trabajar con el estatus de artista, ¿no? Entonces cojo un avión y me voy 6.000 kilómetros a mi país. Ajá. Y me encuentro que aquí hay una regulación que en principio era por defecto, porque he escuchado que había un comentario que decía, no, me ponían asimilado. Normalmente te asimilaban a ayudante de camarero, porque en el convenio de salas de fiesta, baile y discotecas, etcétera, etcétera, pues la categoría profesional de jockey no existía. Ahora nos encontramos con que existe puesta de tres formas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es decir, ahora hay un exceso. Es decir, ¿en Claro. cuál categoría estás? Pues en la que te quiera poner el empresario, ni más ni Exacto, menos. exacto, ¿Me exacto. explico? Cuando, por ejemplo, en otros países, sobre todo de influencia anglosajona, el concepto es de ser artista. Nosotros debemos de empezar a aprender de esto, porque quiero decir, los compañeros en el extranjero lo que están haciendo es darle mucho valor a su profesión, pero no porque la realicen de una determinada forma ni pongan un determinado estilo de música. A lo mejor, por ejemplo, en Berlín, dicen, en Berlín el tecno queremos que sea patrimonio cultural inmaterial, Sí. ¿de acuerdo? Y que la UNESCO pues le dé valor a esto de una forma muy particular. Pero salvo estas excepciones en los países anglosajones y en los países occidentales de primer nivel, estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, ¿de acuerdo? La figura del DJ tiene un estatus de artista, con independencia de lo que haga. Con independencia de lo que haga. Es decir, no vamos a decir, no es que tiene que ser, es que tiene que hacer, es que tiene que dejar de hacer. No. No hay intrusismo, sino que simplemente el disjockey, por trabajar, ya es artista. Puedo decir una cosa, puedo hacer un inciso, porque hay un artículo muy interesante que escribiste en el blog de AEDIP sobre a un vuelo de ser artista. Creo ¿Correcto? que me parece que se titula así, ¿no? Correcto, En correcto. donde simplemente cogiendo un avión, yéndote a otro Sí, país,
Sí, 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 te es que yo me consideran encontré. un artista, a diferencia de un país precisamente potencialmente muy preparado como es España en lo que es la filosofía y cultura de club. Sí, es que yo encuentro que se tiende a confundir tres cosas. Uno, ¿qué es lo que hace el disc jockey? El disc jockey tiene que considerarse, y eso es por lo que nosotros debemos pelear. ¿De acuerdo? Luego está en cómo se pelea para conseguir esto. El disc jockey tiene que entenderse que es un artista escénico. ¿De acuerdo? Luego está la regulación actual que nosotros tenemos. Pues claro, muchas veces yo leo comentarios y entiendo que la gente dice, no, la profesión está arreglada. Efectivamente, ¿me explico? Como también está arreglado, por ejemplo, las condiciones laborales. Uh -huh. Hay una reforma laboral, pero bueno, con toda la movida que ha habido con la reforma laboral, quiere decir, las leyes pueden modificarse y pueden derogarse. Claro. Otra cosa es que la actual legislación, yo entiendo que no es beneficiosa para el colectivo DJ. Y luego está la forma y la vía en que nosotros tenemos para modificar esas leyes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque los DJs que somos muy artistas para muchas cosas, normalmente trabajamos con una forma unitaria, es decir, nosotros somos muy individualistas, ¿de acuerdo? Pero la única vía posible para poder conseguir grandes hitos y poder modificar las legislaciones actuales es unirse y no queda otra. Porque, por ejemplo, lo que nosotros debemos de tener claro es que los movimientos, por ejemplo, la gente de color, los negros, que los negros no quieren que los llamen de color, pues bueno, los negros, ¿de acuerdo? Pues oye, ha habido guerras, me explico, en Estados Unidos, de hace cientos de años. Es un movimiento pues, que a fecha de hoy todavía tiene vigencia porque entiende que hay desigualdades. Claro. No hablemos también del movimiento feminista. Es un movimiento que es activista. Claro. ¿Me explico? Es decir, sin lucha no hay objetivos, no se consiguen esos objetivos, no se consiguen modificar leyes que nosotros entendemos que puedan ser injustas, sobre todo para los disjockeys, ¿no? Entonces, puedo decir que hace 2 años que creo aproximadamente que estoy en AEDIP y nosotros hemos conseguido en esos 2 años pues modificar muchas cosas, sentar unas bases para que nosotros podamos hablar con entidades, organismos, etcétera, etcétera. Y entendemos y se entiende que esa unión es muy importante para poder empezar a modificar las cosas que nosotros vemos que ahora mismo son injustas para nuestro colectivo. Déjame, vamos a hacer una recapitulación y vamos a volver un poquito al comienzo de todo, porque si nosotros se entiende la profesión del disc jockey aquí en España, que puede tener tranquilamente datarse de unos 50 o 60 años atrás de que hay disc jockeys en España, ¿por qué estamos en las mismas? Es decir, ¿por qué a día de hoy todavía estamos hablando de la regulación de nuestro oficio? ¿Qué parte de culpa tenemos nosotros? Pues mira, me remito a una frase que ha dicho un amigo mío. La frase no, tenemos lo que nos merecemos. Y eso es lo que nosotros tenemos, lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de ver que tenemos unas carencias, analizar que puede existir una mejora, me explico, y luego después ver que solos no se puede hacer nada, porque dice, hoy he escrito un post que es la leche. Fantástico, dices. Y he escrito lo que necesita el sector. Bueno, ¿y qué has cambiado en realidad? No has cambiado nada. Claro. Es decir, nosotros hemos conseguido poder hablar con la directora general de trabajo a través de DJ Neil en una manifestación que se hizo en Madrid, Sí. ¿de acuerdo? Y lo que nos estaba diciendo la directora general es, perfecto, oye, tú puedes hablar con nosotros, nosotros te vamos a escuchar, pero esto lo tenéis que hacer a través de un sindicato. Es decir, la lucha se tiene que hacer siguiendo unas reglas y siguiendo unas bases políticas y, sobre todo, no se puede hacer por tu cuenta, porque si tú intentas hacerlo a través de un post en unas redes sociales es absolutamente inútil. Se tiene que hacer a través de una asociación y llevamos 2 años peleando con todo esto. Es una labor
¿cómo voy a decir? No es una labor que se vea, sino que estamos sentando unas bases con unos cimientos muy sólidos para hablar con organismos, entes y determinados políticos, es decir, cosas que antes eran absolutamente inviables. Nosotros pensábamos, esto no se puede hacer. Pues bueno, ahora se empieza a hacer sobre la base de la unión. Ahora mismo, un empresario de una discoteca, cuando recibe a un DJ, ¿cómo le puede contratar? Porque hemos hablado de que hay 3 diferentes categorías. ¿Nos las puedes enumerar? Sí, mira, las tengo por aquí. A ver, en el convenio colectivo estatal de personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España, bueno, tenemos una primera categoría que sería en el grupo B. Esto es la resolución de 14 de febrero de 2020 que tiene que actualizarse. Debería actualizarse, todavía no se ha hecho por los temas estos de la pandemia, etcétera, etcétera, pero bueno, el disc-jockey tendría un salario bruto, de acuerdo, de 24.542 euros, es decir, que serían unos 1.700 euros. Estamos hablando de jornada completa. Sí. ¿De acuerdo? Luego después encontramos la categoría C, disc-jockey residente, 21.036 euros, que serían unos 1.500 euros. Y luego justo después, en la misma categoría C, montador de discos ayudante de disc-jockey, que serían 15.000 euros, 1.126 euros, 1.127, vaya, prácticamente, ¿no? Entonces dices, en la práctica, ¿dónde me van a contratar? Te van a contratar en la última. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dicen? Oye, el gestor, no te preocupes, esto el gestor te lo va a hacer. ¿El gestor cuál va a coger? La categoría profesional, que va a ser la más económica a nivel de seguros sociales. Claro. ¿Cuántas horas te van a contratar? Pues te van a contratar seguramente de sobre 40 horas. Dices, mira, viernes y sábado, ¿cuánto vas a trabajar? Pues mira, ponle 3 horas cada día. O sea, son 6 horas a la semana. 6 horas a la semana serían 24 horas por mes. ¿Cuánto va a salir? Pues necesitarías 5 vidas para poderte jubilar. ¿Me explico? Claro. Una Todo persona, esto, ahora mismo con lo de los ERTES, ¿vale? Con lo de los ERTES. Una persona que ha estado trabajando en una sala, en un local, acogiéndose en ese epígrafe, en el mínimo, ¿no? ¿Qué derecho tendría de cobrar? ¿Qué cobraría al mes una persona en esa más o menos en esa categoría? pues primero tienes que ver que hay algo que siempre me ha hecho mucha gracia, que lo dijo como un gran filósofo, Risto Stoikov, que dijo, el dinero no es blanco ni es negro, es dorado, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí la gente dice, voy a cobrar en A o en B. No, vas a cobrar en negro y vas a cobrar en tal. Y la gente se ha habituado a esto. Todas estas corruptelas se podrían solucionar, por ejemplo, obligando en los convenios colectivos, de acuerdo, al empresario a cuando el disc-jockey no está cotizando por una serie de horas, poner un mínimo, ¿de acuerdo? Esto podría ser una solución. Claro, dices, ¿están reguladas las categorías? Sí. Claro. Además en exceso. Y ese exceso perjudica. ¿Por qué? Porque la categoría buena ni la vas a oler. Me explico, Claro, es decir, claro. esta categoría, que es una categoría B, que estaríamos hablando que sería, pues, primera figura, jefe de ballet, bailarines, cantantes e instrumentistas, es decir, que te están poniendo a un nivel interesante, jamás la vas a oler. ¿Por qué? Pues porque normalmente te dicen, ya estás puesto, ya estás dado de alta, ¿no? Está, claro. Estás dado de alta y te ponen una categoría que es ruinosa. Me explico, te ponen en la última, como ayudante de. ¿Me entiendes? No, ya está. No, es que me han dicho que esto está bien, no te preocupes, que Claro. ya lo arreglaremos. Es que es curioso, ¿no? porque eso sería como si fuera el mejor de los casos, porque lo que se está acostumbrado uno es a trabajar en negro. Y en el momento en el que entras en una sala y en el momento que te aseguran, es como que tocas las palmas. Pero lo que no saben es que estás bajo mínimos, ¿no? Estamos hablando que esto es una situación injusta, que nosotros diríamos que sería un quitamultas. ¿De acuerdo? Claro. Con esto, lo que te están diciendo, te pongo en la peor categoría para que si llega una inspección, ¿me entiendes? Como mínimo tengas cubiertas 3 horas y el inspector vea que tú estás dado de alta. Claro. ¿Qué pasa? No van a levantar un acta de inspección en relación al disc jockey en concreto. Me explico. Ajá. ¿Se puede mejorar? Por supuesto.
Porque lo primero que se tendría que hacer sería que ese disc tuviera una categoría profesional única, no tres, única, no Claro, tres, claro. y que fuera un artista directamente. Que las categorías profesionales de trabajadores que trabajan menos de media jornada, se Ajá. asimilarán a media jornada, porque si no es imposible y es una desprotección cara a una posible jubilación. Por ejemplo, nosotros como disjockeys no tenemos reconocidos las arritmias, no tenemos reconocidas la sordera, no tenemos reconocidas enfermedades que deberían entenderse que son enfermedades profesionales. Ajá. Los actores han firmado un convenio en el cual se jubilan a los 60 años. ¿Me explico? Yo no veo a un disjockey trabajando hasta los 67 Claro. o los 65 años. No sé Sí, 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 sí. si se ve esto. Es Totalmente, decir, totalmente. hay una cantidad de carencias, que se tienen que trabajar en relación a esto. Porque yo, por ejemplo, he visto otros comentarios que dicen, no, la profesión se debería regular y se debería ver como una especie de carnet de acceso. Y yo esto lo veo peligroso porque lo veo casi sectario. Ujú. ¿De acuerdo? O sea, hay una delgada línea roja que podría llevar al sectario y nuestro trabajo debe ser integrador, es decir, nosotros tenemos que Claro. estar abiertos a que todos los jockeys, todos los estilos, incluso hasta los que nos dicen, no, esta persona es un intruso. Bueno, está trabajando, ¿no? Sí, bueno, pues tendrá algo. Que lo regulen. Si está trabajando, que lo regulen. Exacto, que lo regulen. Pero yo más que decir, esto está dirigido más por ejemplo, los abogados, los médicos, los ingenieros que, están que tienen colegios Claro, profesionales, claro. ¿de acuerdo? Que son entidades colegiadas, pero que va dirigido más que nada a un tema de responsabilidad civil. Es decir, si yo me equivoco como médico, o yo me equivoco como abogado, o yo me equivoco como arquitecto, ¿de acuerdo? Tengo una responsabilidad civil para con mi cliente. ¿Lo ves, no? Es decir, son actividades reguladas, corporativas, pero tienen un motivo. Hasta incluso, no sé, los instaladores, un instalador de gas, un instalador eléctrico. Es decir, pues bueno, pues si yo no pongo el gas, tiene que estar todo bien regulado y la luz tiene que estar toda bien regulada. Claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque puede provocar un Un incendio o puede incendio. provocar una Claro. explosión. Entonces, todo esto tiene que estar muy bien regulado. Y hay un problema también no un problema, sino una garantía con seguros, etcétera, etcétera. Por eso son temas muy regulados. Yo no creo que el futuro de nuestra profesión pase por eso. Claro. Yo creo que pasa por el reconocimiento con el estatus de artista que sí que tienen en otros países. Y a partir de ahí, agrupados, ¿me entiendes? Poder acceder a organismos y respetando los canales, me explico, poder acceder a modificar los derechos que nosotros creemos que son injustos. Para poder llegar a eso, a lo que has comentado, por ejemplo, en el caso de que un disc jockey, ¿no? Le contrata a un empresario, va a un local y el empresario le dice, bueno, vamos a ver una cosa. Tú vas a trabajar aquí de prueba, te voy a poner un par de semanas, no te voy a hacer contrato porque quiero ver cómo trabajas. Si trabajas, te voy a pagar, pues de la caja ya te doy aquí, pues 50 euros, ¿vale? Eh, ¿Qué habría que hacer ahí? ¿Tú qué harías? ¿O qué se tendría que hacer? ¿Qué se debería hacer en ese caso? Bueno, a ver, tal y como está el tema, casi te voy a decir que esto es una selva, es el sálvese quien pueda, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿hay mecanismos de inspección? Sí, ¿me entiendes? Eh, ¿Hay mala praxis? Por supuesto. Ajá. ¿Me entiendes? Se debe denunciar caso a caso. Esto deberían ser los mismos disjockeys los que dijeran, esta situación no me interesa, ¿me entiendes? Te agradezco que me hayas hecho esta oferta, pero no me interesa lo que tú me planteas. ¿Me ¿Tú explico? no crees que eso es una Eh, quimera, lo que estás proponiendo? Es decir, que decirle a los disjockeys, a un gremio que se mira el ombligo, que es muy individualista,
decir que debería denunciar una situación que está perjudicando a un colectivo, pero en algún momento le está beneficiando individualmente a esa persona a corto plazo, pero le está beneficiando? Hombre, eso va a pasar siempre. Eso va a pasar siempre. O sea, es lo que digo. O sea, la pandemia ha generado circunstancias como esta, es Ujú. decir, de que la oferta y la demanda es la que es decir, hay muy poca oferta con un exceso de demanda. Entonces, a partir de aquí, pues claro, el empresario, que es una persona que yo también entiendo que esté arruinada, porque ahora estamos hablando no con millonarios, estamos hablando con gente que tiene deudas, Claro. ¿no? Y esta gente pues no va a estirarse. Pero esto es así. O sea, la pandemia, el problema de la pandemia no es que ahora se empiece a abrir, sino es que ahora se abre la veda a situaciones pues que van a estar pasando. Yo recuerdo el 2008, Muy interesante recuerdo esto que estás el entrando, ¿eh? 2008 que Sí, hubo sí, un sí, sí, sí. bajón en todas las Sí, 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 contrataciones sí. por el boom inmobiliario, que el boom inmobiliario al sector DJ le tiene que importar un soberano pimiento, pero bueno, como cayó todo, cayó el ocio, cayó tal y las contrataciones bajaron. Y ahora, después de toda esta pandemia de 2 años que la han sufrido los empresarios y los DJs, nos vamos a encontrar con una guerra desleal de competencia y con los empresarios prácticamente arruinados. O sea, nos encontramos en esa situación. Claro. Es decir, las historias de Disney ahí no van a existir. Ahí Ya. va a ir todo el mundo con el hacha de guerra. Los DJs haciendo competencia desleal y los empresarios, por su lado, ¿me entiendes?, ofreciendo menos del precio de mercado. Pero eso nos lo vamos a encontrar y va a ser habitual. Luego está el cada uno en lo que va a elegir. Y yo creo que ni tan siquiera en el tema de la asociación no, debería estar completamente al margen de esto, porque Ajá. esto es algo que el mismo mercado va a regular. Es Claro. decir, va a llegar un momento en el que todo se va a estabilizar y gente que va a poder sobrevivir, va a sobrevivir igual con los empresarios. Entonces, esto es algo que el mismo mercado va a regular. Eh, ¿Crees que, eso sería otra pregunta, pero yo creo que viene relacionada con el programa de hoy, referente al DJ, ¿no? Aparte de regularse, ¿tú crees que algún momento aquí en España el DJ va a ser considerado cultura? Sí, yo te digo off the record que el DJ, a ver, si un alemán, te voy a hacer mi reflexión, si Ujú. un alemán ha conseguido que crean y que entidades apoyen una candidatura como que el tecno en Berlín es patrimonio cultural inmaterial, nosotros que somos la primera potencia, mira que España no es una potencia en nada, bueno, en muy pocas cosas. Construyendo submarinos se hunden, ¿de acuerdo? Construyendo portaaviones, pues ni te explico, y haciendo otras cosas, pues es para morirnos de la risa. Pero bueno, somos líderes en pocas cosas. Una de ellas es en ocio nocturno. Si las discotecas y los clubes se han sabido vender muy bien, y entiendo que se han sabido vender muy bien, ¿por qué? Porque una isla como Ibiza no existe. Un festival como el Sonar tampoco existe, un Claro, Primavera Sound. claro. ¿Me explico? Están a un nivel internacional de primer nivel. Y entonces dices, bueno, ¿y el disc jockey por qué no? ¿Me entiendes? Yo creo que es una cuestión de saber vender, que la gente que hace grande todos esos eventos son los disc jockeys que están en este país. Porque curiosamente fuera, a mí me han valorado mucho por el hecho de ser español. O Es sea, que, es que eso, es que es curioso, es curioso, es curioso. Sí, 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 sí. no, no, y yo decía, aparte, y decían, no, tú español, fiesta. Dices, claro, dice, y me valoraban muchísimo por el hecho de ser un disc jockey de Barcelona. Claro, claro, Ah, te mueres de la risa con eso, claro. ¿no? En cambio aquí, pues te ponen en un epígrafe que está 200 euros por encima del salario mínimo interprofesional. Dices, ¿qué está pasando? Me explico, o sea, no se entiende, no va al mismo nivel el concepto de lo que está
del concepto club, que está muy arriba, y el disc-jockey no ha sabido vender esa misma imagen, porque, por ejemplo, yo qué sé, alguien sabría decirme 5 clubs de Francia, pero me podríais decir que David Guetta es un disc-jockey muy importante. Claro. ¿Me explico? O Bob Sinclair. Sí, 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 ¿De acuerdo? ¿Alguien conoce un club en Suecia? Yo no conozco ninguno. Claro. Me dicen, ¿cuál es el club más importante de Suecia? Ninguno. Y lo primero que te dicen, Ingrosso tal, Swedish House Mafia, Avicii, es que dices, claro, es que hay que saber venderse muy bien como DJ, ¿me entiendes? Pero tenemos que reconocer y tenemos que aprender mucho de los empresarios que han sabido vender muy bien sus clubs. Porque tú hablas del Ushuaia y dices, fantástico. Claro. Y podrías dar 10 nombres de clubes, pero en cambio no podrías decir 10 nombres de DJs. Esto empieza a ser preocupante, claro. Porque, claro, es decir, nos falta ese punto de vender un poco la película. Y también la película se tiene que vender a que se tiene que vender. Es decir, los políticos tienen que darnos ese estatus para que nosotros podamos decir, oye, orgullosos de ser españoles y orgullosos de ser cultura española. Tú que has trabajado y estás trabajando a destajo, porque doy fe de ello, en la asociación para intentar contar a las autoridades y a las entidades de diferente categoría qué es un DJ, es como da la sensación de volver a comenzar desde el principio a explicar qué es un disc jockey cada vez que tenemos que reunirnos con alguien. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que nosotros, como dice otro gran filósofo, y este es amigo mío, Mike Platinas, es decir, es una persona que dice, calma, que el tiempo nos va a dar la razón, que llevamos 40 años de atraso y somos un bebé muy espabilado. Sí. ¿Por qué? Pues porque la asociación, es decir, el concepto unitario, porque claro, nosotros ahora mismo en la asociación vamos camino de 2.000 personas, 2.000 asociados, ¿de acuerdo? 2.000 asociados parece que digas, bueno, a ver, son cuatro replegats, cuatro que se han juntado, no. O sea, 2.000 asociados es una asociación de un carácter muy importante en España. Hay muy pocas que tengan ese calibre. Entonces, claro, se lo explicas a un político y entonces se te empiezan a escuchar. Claro. Dices, oye, ¿y vosotros qué hacéis? Le dices, no, ¿vosotros qué hacemos? ¿Vosotros qué hacéis? No. Nosotros somos los artistas escénicos de un sector que da el 2% del PIB, que son 20.000 millones de euros, que da empleo a 300.000 familias. ¿De acuerdo? Y que nosotros arropamos a todo un sector como es el turismo, que es el número uno, ¿me entiendes? Que te da todo el dinero para que tú puedas cerrar tus presupuestos. Entonces, si esto se lo planteas de esta manera, como diciendo, oye, poca broma, que nosotros somos parte del engranaje de ese gran motor económico, ¿me entiendes? Dices, pues oye, deberías escucharme, ¿me entiendes? Porque nosotros tenemos muchas cosas que aportar en todo esto. Si tú me tratas bien, o sea, si tú este sector, que es líder a nivel global, porque tú me dices, bueno, en el extranjero, ¿qué te vas a encontrar? Mykonos. Mykonos es una isla que está en Grecia, y Grecia a nivel de ocio pues no tiene nada. Pero tú me hablas de España, yo te puedo hablar de Valencia, de Madrid, de Barcelona, por supuesto Baleares, Galicia, Andalucía. Es decir, que es un sector que tiene tanta importancia a nivel económico, claro, que a veces me sorprende hasta que nos hayan tratado con la punta del pie en toda esta pandemia. Pero si tú tienes algo que funciona, cuídalo. Esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión. ¿Por qué ha habido esta diferencia entre Madrid y Cataluña a la hora de tratar este asunto? Bueno, primero, es mi opinión, ¿eh? Sí, porque estamos hablando contigo. Claro. Yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que a nivel general les han dado un revolcón muy grande, porque yo no recuerdo, o sea, todo esto se habla con boca muy pequeña, ¿no? Les han dado a nivel legal les han dado un revolcón muy grande al gobierno. Es decir,
cuando a ti 2 veces el Tribunal Constitucional te dice que tu estado de alarma es anticonstitucional y que esto está fuera de la ley, te dicen, bueno, oye, Pedro, ¿cómo hacemos esto? Pues mira, oye, hay una ley del año 86, que es la Ley Orgánica 3/86, que es de medidas sanitarias urgentes, bueno, en fin, que es una ley que estaba allí, que prácticamente no ha tenido uso, no tiene desarrollo legislativo y prácticamente no tiene jurisprudencia, ¿no? Ajá. Y que faculta a las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Siempre que se ratifique por los tribunales superiores de justicia, a tomar medidas que crean adecuadas ante una emergencia sanitaria. Entonces, como ya les habían dado el revolcón 2 veces, vamos a usar esto, vamos a utilizar esto. Y eso resulta, pues, que si tienes una ley general que es de carácter político, porque debemos de entender que las comunidades autónomas han hecho cada una la suya, ¿de acuerdo? Porque, bueno, es para morirse de la risa todas las resoluciones. Tú lees una, lees otra, lees los índices de una, lees los índices de otra y dices, esto no tiene sentido, ¿no? A mí, por ejemplo, lo de Madrid y Cataluña me ha sonado un Barça-Madrid. Un Barça-Madrid. Sí. A mí me ha sonado que antes de que se reunieran las mesas de presidentes, antes, ¿vale? Nosotros fuimos a una rueda de prensa en la cual decir, oye, se van a reunir mañana, pero es que ya han dicho que van a cerrar. Sí, claro. Claro, ¿qué sentido tiene que se reúnan? Pues ninguno. Es decir, si tú ya has tomado la decisión de cerrar, vale, y dices, pues muy bien, ¿no? Y luego después te dice, encuentras algo que ha pasado, pues, ¿cómo te diría? De forma muy civilina, ¿no? Ni tan siquiera uno se ha enterado, ¿no? Que dice el señor Arguimon, que es el conseller de Sanitat de Cataluña. Dice, hombre, si lo hubiera sabido, no hubiera tomado estas medidas. Y dices, pues hombre, señor Arguimon, usted debería saber esto. Claro, ¿no? Para eso está ahí. Le están pagando para esto, ¿no? Para eso está ahí, claro. Y dice, hemos aportado 20 millones, claro, 20 millones, es que estaban cifrándolo en 80 millones, perder solo el día 31 de diciembre en las fiestas en Cataluña. Y dices, has perdido 20 millones, ¿de acuerdo? Tú imagínate la cantidad de impuestos que han perdido de los 80 millones solo de un día, ¿de acuerdo? Y luego después dices, hombre, si lo hubiera sabido, pues no lo hubiera hecho, ¿de acuerdo? Y en Madrid te están diciendo libertad y cañas, ¿de acuerdo? Con unos índices iguales, ¿no? Entonces dices, a ver, mis reflexiones, que es que hay veces que te duele hacer las reflexiones, y esta vez me duele hacer la reflexión. Si yo he tenido que estar en mi casa, sentado, ¿de acuerdo? Si yo he tenido que estar en mi casa sentado, viendo cómo en otras comunidades autónomas pueden abrir, pues si eso hubiera servido de algo, me lo hubiera comido. Claro. Pero es que el problema es que no ha servido de nada. De nada. No ha servido de nada. Y te voy a dar datos. Eso quería preguntarte. El Centro Nacional de Estadística. Eso te quería preguntar sobre los datos, porque tú dispones de unos datos que nos han llegado, donde se hablan de porcentajes. El Centro Nacional de Estadística no son datos que yo me invente, ¿eh? O sea, eso cualquiera puede acceder a ellos. El Centro Nacional de Estadística, a través del RENAVE, que es la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es un organismo que depende del Ministerio de Sanidad. ¿De acuerdo? Pues el Ministerio de Sanidad, que da validez a esos datos junto con el Centro Nacional de Estadística, te dice que la incidencia del ocio nocturno desde el 22 de junio del 2020 hasta ahora, es decir, más de año y medio. ¿Alguien podría decirme de cuánto es? Del 0,0%. Es decir, hice un informe en el cual decía que no había servido absolutamente de nada cerrar el ocio nocturno. ¿Por qué? Porque se basaban en una premisa en la cual no daban más datos. O sea, es decir, oye, pues como los aerosoles tal y cual, bueno, pues lo cerramos, pero ¿tenemos datos? Ninguno. Vale, eso me lo como. Claro. Pero luego después te dicen, a ver, pasado año y medio, ¿qué ha pasado? Pues que no tiene ningún tipo de incidencia.
Y luego después te sale un presidente autonómico diciendo, oiga, que me he equivocado. No que me he equivocado, que si yo hubiera pensado que, oiga, y los DJs hemos estado sentados en nuestra casa sin poder trabajar durante más de 20 meses, durante 80 semanas. 80 semanas es una barbaridad, ¿eh? A ver si ellos están 80 semanas sin cobrar su sueldo. Impresionante. Eh, dada todo lo que ha ocurrido y como lo hemos vivido, ahora, claro, hablar a todo pasado, pues bueno, es un poco ya, pero bueno, hay que intentar hacer un análisis. Es decir, si nosotros hubiéramos hecho más ruido en cuanto a colectivo, los disjockeys, los trabajadores, hubiéramos mostrado más unión en algunas ocasiones, ¿tú crees que la cosa hubiera cambiado o por lo menos hubiéramos hecho algo o hubiera quedado exactamente igual ante esta situación? Yo creo que tenemos que empezar a hacer ruido ahora. ¿Y sabes por qué? Porque al principio, si nosotros hubiéramos dicho, es que tal, no sé qué, no sé cuánto, esto, lo otro, le da la moto. Nos hubieran tachado de irresponsables Ajá. y lo han hecho, ¿eh? He Sí, tenido que ver, he tenido que ver que el Ministerio de Sanidad, pagado con mis impuestos, me ha faltado al respeto el señor Illa y toda su gente diciendo que nosotros somos unos irresponsables poniendo una foto de una discoteca y dónde vas a parar que vas a ir a una discoteca. Pues señor Illa, nosotros aportamos un 2% del PIB, que es una barbaridad. Porque luego veo en Antena 3, en La Sexta, que dicen, hombre, hay que aportar el 2% del PIB, ¿no? Para hacer investigación, para la investigación. Pues hombre, el 21% más el 25% del 2% del PIB da para bastante, ¿eh? claro. ¿De acuerdo? Y su obligación es saber, no al principio, nosotros al principio podíamos decir, oiga, ¿qué tal? Esto, lo otro y lo de la moto. Nosotros lo que hacíamos en esas épocas eras, tú en este caso, hacer un programa que se llama De Casa a Casa y ser una persona solidaria Claro. y aportar ilusión, ¿de acuerdo? Los disjockeys, muchos ponerse en los balcones, ¿de acuerdo? Para aportar arte e ilusión, Claro. ¿de acuerdo? Y luego después, veintipico meses, o sea, 20 y pico meses después, ¿de acuerdo? O 20 meses después, nos dicen el Renave, no, es el 0,0% la incidencia del ocio nocturno. En cambio, casi un 40% lo desconocen. Pues óigame, en vez de coger, y la primera medida, que yo entiendo que es política, personalmente entiendo que es política. ¿Por qué? Porque en Madrid han decidido tener abierto, pero bueno, hasta los estancos. ¿Me explico? Y en Barcelona, o en Cataluña en este caso, vamos a cerrar a cal y canto, ¿no? Es decir, vamos a cerrarlo todo. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Ha subido la incidencia en Cataluña o ha bajado la incidencia en Madrid o se ha hecho al revés? No. Se han bajado los dos por igual. Es decir, que nosotros, que gran parte de los disjockeys en España hayan estado encerrados en su casa, no ha servido absolutamente de nada. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice el tiempo e incluso los mismos políticos diciendo que se han equivocado. Creo que a partir de ahora lo que nosotros debemos hacer es reivindicar que ellos se han equivocado, que nosotros hemos aportado dentro de todo este sinsentido, hemos aportado nuestra tranquilidad y hemos asumido grandes pérdidas. Ujú. Hemos asumido grandes pérdidas. ¿De acuerdo? Pues con todas estas grandes pérdidas, lo primero que tienen que empezar es a proteger un sector que económicamente es un motor de este país. Esa es mi opinión. Tenemos que empezar por la reivindicación cultural que nosotros debemos hacer como uno de los sectores más importantes dentro del ocio nocturno. Me encanta cómo está yendo esta conversación porque hay una simbiosis ahí precisamente por lo que te quiero preguntar ahora mismo. Ahora volvemos imaginémonos que en eso estamos, trabajando por el reconocimiento de nuestra profesión para que se regule bajo un epígrafe y que todos sean reconocidos bajo una misma condición como artistas. Y para reconocerse como artistas nos deben reconocer como parte de la cultura, ¿no? En el momento en el que esto se consiga, tarde o temprano se deberá conseguir,
¿Qué papel juegan las discotecas aquí? Es decir, ¿es beneficioso para una sala tener a un artista, a alguien parte de la cultura contratado en su local? ¿Es beneficioso? ¿Se acoge a otro tipo de beneficios, impuestos, etcétera? No sé si me has escuchado, Rafa, lo que te quería contar. Me parece que estábamos perdiendo el audio. No sé si me has... Rafa, ¿me has escuchado? A ver. Estoy intentando a ver si Rafa nos oye. Ha habido como un pequeño cuelgue aquí de... No lo sé. Estamos intentándolo, ¿eh? Voy a darme nada, un instante, a ver si recupero la conexión con Rafa Mendoza. A ver, a ver. Ahora, ahora. Sí, Ahora sí. ahora No sí. sé dónde nos hayamos quedado, pero no sé si en el momento, vuelvo a formular la pregunta, que se consiga que nuestra profesión sea reconocida como parte de la cultura y nosotros, bajo un epígrafe como artistas en los locales, ¿esto va a ser beneficioso para las discotecas, para los empresarios, de algún modo? Esto va a ser beneficioso. La impresión que me da es que esto va a ser beneficioso. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Te oigo, Sí, te la oigo. impresión que me da es que todo esto va a ser beneficioso para el conjunto del Estado español, para Ajá. la economía nacional. La economía nacional necesita un impulso. El sector del ocio nocturno, que ahora mismo está arruinado, necesita un impulso. Y nosotros, como los empresarios, como esa, ese artista escénico, Ujú. podemos aportar, podemos aportar ese plus. Es decir, ahora mismo en un sector que está arruinado, lo que no puedes hacer es minusvalorarlo todavía más. Claro. Tienes que coger todo lo que tú tienes y darle el máximo valor. Y nosotros somos un valor añadido, junto con todos los clubs a nivel estatal, que tienen muy buena prensa. Lo Ujú. que no entiendo es que nosotros no tengamos la misma prensa y tengamos esa consideración al mismo nivel. Es decir, un torero, me digan que es un artista, y yo lo puedo comprar más o menos. Pero nosotros, me explico, que damos 5 veces más que la tauromaquia a España, Ajá. nos deberían tener una consideración superior. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese motor, somos los únicos artistas escénicos que complementan esa fusión entre el ocio y el arte. Claro, claro. Entonces, ese engranaje nosotros lo complementamos perfectamente. Bueno, bueno, yo creo que llevamos ya prácticamente pues como pues un buen rato de conversación al respecto. Yo creo que hemos sacado en claro muchísimas dudas. Hemos puesto en orden muchos aspectos que yo creo que habían que dejar claro. Y te lo agradezco de todo corazón, Rafa, que nos lo hayas contado. ¿Eh? Gracias a vosotros, gracias a ti, Julio, por haberme dado posibilidad de explicar esto. Sé que es un poco árido, sé que a lo mejor no son conceptos un poco abstractos, Te tengo que decir sobre una todo. cosa. A muchas personas que nos están viendo ahora mismo en directo, nos están diciendo que vaya conversación, qué interesante todo lo que están escuchando y lo que están viendo. O sea que muy bien, ¿eh? Yo si quieres que dé una brizna de esperanza, Ajá. todo esto no son palabras, todo esto son cosas que nosotros, afortunadamente, digo afortunadamente y me siento honrado de hacerlo, estamos trabajando un poco en la sombra en la asociación, ¿no? Y yo creo que ya es hora de dar un salto cualitativo, porque los disjockeys no es de recibo que fuera nos traten tan bien y en nuestro país seamos los Quijotes. Mm. Esto no se entiende. Entonces, creo que es una labor colectiva, creo que es una labor de todos tener un sentido de unidad. Pues nosotros podemos estar más o menos de acuerdo, pero no nos podemos perder en debates efervescentes de Claro, gaseosa, claro, claro, el claro. zinc, esto, lo otro. Tenemos que ir directamente al cuello asociados y dar un punto y un empuje, ¿me entiendes? Como si fuéramos remando en la misma dirección.
Pues vamos a quedarnos con ese comentario, con esa reflexión esperanzadora de Rafa Mendoza. Muchísimas gracias, Rafa, por aparecer aquí en el programa, por dejar tu visión tan experimentada y profesional y sobre todo tu visión como disc jockey, que es muy importante, al respecto. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti, Julio, y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo, vamos hablando, que hay mucho trabajo que hacer. Un abrazo. Venga, Hasta hasta luego. luego. Adeu, Adiós, adeu. adiós.